Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en La Voz del Derecho, en Deporte al Derecho, un programa que habla del deporte desde el punto de vista jurídico. Es un programa abiertamente internacional. Siempre hemos tenido personas de todos lados, pero los dos habituales somos, o es Rafa Alonso desde La Coruña y yo, Andrés Charria desde Bogotá, que vamos a tratar un tema que nos parece muy interesante. Teníamos la costumbre de a veces echarnos una editorial cortita. Acá en Colombia, el gobierno en general está empezando a acosar, no en el sentido de, digamos que intentar controlar como no lo habían hecho antes, al fútbol colombiano. De manera que el Ministerio de Trabajo ya, mediante una muy buena diligencia, logró que los clubes se sienten a intentar negociar, eso todavía falta, una convención colectiva con los clubes. Y ayer, hoy estamos a viernes 22 de septiembre, ayer llegó una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio por temas de fútbol femenino. Ya hay otra por un tema de vetos a los jugadores y en general el tema cada vez es más complicado para el fútbol colombiano. Creo que se deberían sentar a mirar en vez de adoptar las actitudes que muchas veces adopta el fútbol y que acaban como le pasó a algún presidente de la Federación Española. Yo creo que es mejor dialogar que salir a pelear, pero pues no tengo nada que ver con el fútbol. Obviamente siempre está en remojo la supuesta intervención de FIFA y la imposibilidad de jugar fútbol a nivel nacional. Yo no creo que ocurra. Yo creo que desde el FIFA Gate, cuando los gringos se dieron cuenta que había mucho bandido en el fútbol y decidieron intervenir el fútbol, pues a FIFA no se le ocurrió tocar el fútbol americano, el fútbol soccer de Estados Unidos de América. Pero bueno, estamos ahí. Hoy ya le doy el micrófono a Rafa porque él es el principal autor de este programa. Vamos a hablar de la alineación indebida y todos los problemas jurídicos que ahí hay, que hay infinidad. Yo tengo unos pocos, tengo algunos cuentos y Rafa tiene en el blog de su despacho tiene un escrito muy interesante. Pero el tema es el siguiente. Las competiciones tienen reglamentos, lógicamente, y dentro de los reglamentos hay algunas condiciones que hay que cumplir, que tiene que cumplir el equipo de fútbol para poder jugar de manera adecuada. Por ejemplo, hay torneos sub-20, sub-18, hay torneos sub-20, sub-18 quiere decir que no pueden jugar mayores de 18 años o de 20 años y tiene que ver mucho con la fecha de nacimiento más que todo el año. Y puede haber inclusive jugadores que en un sub-18 jueguen con algo más de 18 años, pero están en el año. Normalmente uno dice son jugadores del 2003. Entonces puede haber, si el torneo es ahora, pues puede haber jugadores que nacieron en el 2003 en enero y otros que nacieron en diciembre y hay casi un año de diferencia. Otro es el número de extranjeros. La mayoría de los torneos tienen unas limitaciones de jugadores extranjeros. En Europa, después de Bosman, no puede haber limitación de jugadores extranjeros, de extranjeros comunitarios. Ya lo vimos hace algún tiempo que el Barcelona llegó a formar con 9 holandeses, pero no es lo habitual, pero sí tienen una limitación en cuanto al número de extracomunitarios. Otra situación que se puede dar es jugadores que están sancionados y que por algunas omisiones desde el punto de vista organizativo del club los dejan jugar y acaban los equipos perdiendo los partidos. Este es un tema muy divertido, siempre está perdido, siempre, y quiero que Rafa empiece con eso. Yo no conozco ningún caso en alguna alineación indebida por estas o por otros motivos. Yo creo que viene uno nuevo
que va a ser el tema de género. Hombres que están jugando porque hacen su tránsito a mujeres y están jugando en el fútbol femenino y no hicieron bien la inscripción. Yo creo que allá vamos a llegar. No conozco ninguno todavía, no sé si Rafa conozca, pero allá vamos a llegar. Rafa, buenos días. Buenos días. No conozco, pero tienes razón. Eso puede ser un campo de futuras reclamaciones de alineaciones indebidas todavía por abrir, efectivamente. Bueno, decías que era muy difícil escapar, ¿no?, de la alineación indebida, que cuando has cometido una es muy difícil que te quedes sin castigo. Sí, en parte es así. ¿Por qué es así? Porque la alineación indebida es una infracción que no necesita que para su comisión haya concurrido dolo. Es decir, que no es necesario probar que el equipo que incurrió en alineación indebida de determinado o determinados jugadores lo hizo a sabiendas y además con una voluntad de beneficiarse de ello. Caso como el que comentábamos, pues de los exceder el número de extranjeros que pueden estar simultáneamente en el campo. Por ejemplo, en la Liga Española a día de hoy es un máximo de 3 extracomunitarios y ha pasado infinidad de veces que se despistan el entrenador y el delegado al hacer los cambios porque sucede una lesión en el último momento y se toman decisiones precipitadas y coincide 4 extracomunitarios sobre el terreno de juego, pero se dan cuenta enseguida y a los 40 segundos hacen otro cambio y ya vuelven a estar 3. Pero eso motiva que el equipo contrario reclame porque, aunque sea durante un segundo, se ha cometido la alineación indebida. Entonces, ¿por qué es difícil escapar? Pues es difícil escapar impune porque se entiende que es un tipo de infracción que se consuma por la mera negligencia. Es decir, desde el momento en que el club a nivel organizativo, como decías, el entrenador, el delegado, el propio jugador, que debería a lo mejor ser consciente de una determinada situación, por una ligereza incurren en alineación indebida, ya se ha cometido en el grado de culpabilidad suficiente, que es por negligencia. De ahí que sea difícil escapar. Sin embargo, no es imposible del todo, ¿eh? Ya es un matiz que podemos incluir. ¿Cuándo puede quedar impune una alineación indebida? Pues cuando el equipo actúa de buena fe, que eso va a ser siempre que no se pueda probar una mala fe, que ya dijimos que no se va a poder probar, y en la legítima confianza generada por el signo externo de un tercero, generalmente la federación o la liga profesional. Vamos a poner un ejemplo, a ver qué te parece, Andrés. Dale. Un jugador, un club quiere inscribir a un jugador y pide permiso a la federación o a la liga. Quiero inscribir a este jugador esto es muy importante, sin falsear ningún dato, sin ocultar absolutamente nada, yendo de cara. Y la organización expide la licencia, dice, este jugador aquí tiene la licencia. Entonces el club, confiado en que si le han dado licencia es porque cumple los requisitos para ser alineado, alinea al jugador. Se juega el partido, ya sabemos que hay unos plazos muy perentorios para reclamar las alineaciones indebidas, por lo general de no más de 2 días después de la celebración del partido. Pues pongamos que este equipo, con su nueva incorporación, ese jugador al que se le ha dado licencia, juega y gana, y el rival empieza a estudiar el caso y llega a la conclusión de que ese jugador no reunía los requisitos para que le hubiesen expedido la licencia, que la licencia fue expedida sin ajustarse a la normativa y por lo tanto reclama una alineación indebida basada en que la licencia fue indebidamente concedida. Sin embargo, nos encontramos con que en ese momento la licencia es válida y está en vigor. Se presume válida. Será que pueda llegar a anularse a consecuencia de esa reclamación, pero mientras no se ha anulado, ha estado en vigor. ¿Cuál es la solución que se da en la jurisprudencia deportiva española? Pues que siempre y cuando, repito que es el matiz, no se hayan falseado datos, no se haya ocultado información, que entonces ya hablaríamos de una nulidad de pleno derecho desde el primer momento, porque uno no tendría los requisitos en absoluto para tener esa licencia. Pero
cuando uno presenta la solicitud sin ocultar nada, sin falsear ningún dato y se le concede la licencia, ha de entenderse que mientras esa licencia estuvo en vigor, aunque fuese mal concedida, la alineación está amparada por ese principio de confianza legítima y no se puede sancionar al club que ha utilizado una licencia que ese día estaba en vigor. Si a posteriori se anula la licencia, pues eso tendrá únicamente eficacia respecto a los posteriores partidos. A partir de esa fecha ya no podrá ser alineado en ese equipo y si lo hiciere sí que se incurriría en infracción de alineación indebida. Esto que parece así un caso de laboratorio, yo recuerdo un caso exactamente en el que sucedió esto. Yo creo que nos estaríamos remontando a más de 15 años en un Cádiz-Hércules. Y el jugador en cuestión al que se le había expedido la licencia era Kiko Femenía. Y la cuestión era si reunía o no requisitos por el número o sea, creo que era sub-23 y bueno, había una serie de requisitos que se podían interpretar de una manera o de otra, pero lo cierto es que a él se le concedió la licencia. Y terceros equipos interesados en el ascenso, porque este partido además era, yo no sé si de la penúltima o la última jornada de Liga de Segunda División para ascender a Primera División. Bueno, por supuesto esto acabó agotando toda la vía federativa, llegó hasta el Tribunal Administrativo del Deporte, pero la doctrina que se sentó fue esa que te acabo de comentar de el principio de confianza legítima, que es un principio que rige en el derecho administrativo porque en España la disciplina deportiva es una manifestación del derecho administrativo, es una función pública delegada. Ahí viene el tema. ¿Cómo lo ves tú, lo de la operatividad de la confianza legítima? Es que yo quiero hablar de la confianza legítima en documentos públicos. Y viene un poco el caso. Byron Castillo. Pero yo tuve un caso. Acá hubo una época en que había unos torneos en los que por reglamento del torneo había que incluir un jugador sub-19, sub-18, dependiendo de la época. Y los equipos pues tenían que contar con jugadores muy jóvenes. Y volviendo un poco al caso de Byron Castillo, y acá pasa muchísimo, pues había la Colombia profunda, el Ecuador profundo, seguramente la Venezuela profunda y todas las Áfricas profundas, pues no tienen el mejor sistema de registro civil. Y en Colombia, precisamente, hay las registradurías civiles de los pueblos del Chocó y del Nariño, pues son muy precarias, si es que no las han bombardeado la guerrilla o una inundación se la ha llevado. Y lo que hacen los clubes, lógicamente, es necesita un jugador sub-18 que haya nacido en el 2003 y pues la plena prueba es un registro civil de nacimiento. Puedo hablar del caso de un jugador que me tocó defender y además me daba contra las paredes porque no había nada que hacer, que había un jugador que se llamaba Luis Fernando Copete y Equidad tenía un registro civil con un nacimiento que le permitía a Copete jugar. Lo que es muy doloroso, y me lo confesó después la gente del Cali, es que el Cali sabía que había no 2, sino 3 registros con 3 edades distintas del señor Copete y por lo tanto, con alguno de esos, o creo que los otros 2, no cumplía con la edad adecuada, es decir, era mayor de 18 años. Lo que nosotros decíamos, obviamente, Copete jugó el partido, el Cali lo tenía claro, lo tenía perfectamente listo y apenas terminó el partido, alegó y al final se perdió. Pero lo que decíamos con Equidad es, ¿cómo hago yo para saber cuál es el registro civil real? Porque, entre otras cosas, la sanción fue, no sabemos cuál es la del jugador, pero parecería que no es menor de 18 años y el registro civil de nacimiento de Copete con los que cumplía la sub-18, pues era un registro civil real, adecuado, legítimo, ajustado a todas las características de los registros civiles, como eran los otros 2. Es decir, sí había falsedad, pero la pregunta, yo siempre me hice una pregunta, pero ¿cuál es el real? No sabemos, pero ahí es posible que el jugador haya tenido 19 años y no 18. Y es un tema muy complicado porque muchas veces pasa que los equipos contrarios saben, y a uno le han contado, y hay jugadores muy conocidos que no voy a contar acá porque no hay pruebas de todos modos, que tienen 2 o 3 años más. En aquella época, en esos torneos, hubo muchos rumores. Este fue uno, no fue el único, de jugadores que menores de edad o no menores de edad, pero con registros civiles
yo no sé si llamarlos adulterados, con varios registros civiles igualmente válidos. Ahí la pregunta es cuál es el adecuado. Yo siempre decía que el primero, pero pues no sabemos. Para mí ahí había una confianza legítima. Hay un registro civil adecuado. Lo que es increíble es que la gente sabía que tenía 2 más. En ese caso, el jugador Copete, el Deportivo Cali, demandó el partido y se perdió 3-0. Ese para mí no tiene sentido porque no sé cómo hago yo para saber si me dan 2 registros civiles válidos, los 2 salidos de la misma registraduría con 2 fechas distintas. ¿Cuál utilizo? Es que eso es una anomalía que los abogados, ¿cómo podemos manejar eso? O sea, eso no cabe en cabeza humana que pueda haber 2 registros públicos auténticos con distinta fecha. Yo creo que ahí, claro, nosotros también, los abogados y más los abogados de clubes, tienen que adoptar un papel preventivo. Yo creo que ahí, en el momento en que existen varios registros, claro, y no se puede tener una autoridad que determine este es el registro auténtico, teniendo en cuenta que el club es sabedor de que hay distintas probabilidades, habría que aconsejarle que tome siempre el registro más perjudicial para el club. Claro. Y por lo tanto, si en el momento en el que con alguno de los registros que conoce ya no cumpla la edad máxima y deje de pertenecer a esa categoría, que no juegue. Yo creo que sería la actitud más responsable desde el momento que uno conoce que hay toda esa problemática, que además también se da mucho en los campeonatos internacionales. Siempre hay la sospecha, fundamentalmente con selecciones africanas. Ahí voy. Pero seguramente ellos se cuidan mucho de que no aparezca más que un registro público, y la dificultad para los rivales de acceder a los registros públicos de esas naciones, claro. Claro, el problema es que acá solo teníamos un registro. Yo no estaba, a mí me contrataron específicamente para ese caso, pero solo había un registro. Yo pregunté, pero exactamente dije eso, pero si había más de un registro, ¿para qué lo ponen a jugar? Me dijo, no, acá había solo un registro. Claro. Entonces ahí es más difícil. Obviamente sería la falsedad de un documento público. Por ejemplo, en España hubo un caso muy sonado que no fue de fútbol, sino que fue de baloncesto, en el que en el año 1989, en el playoff de ascenso a la máxima división de baloncesto, que es la Liga CB, jugaron el Juber Murcia contra el Obradoiro de Santiago de Compostela, y ganó el Juber Murcia alineando a un jugador argentino con nacionalidad italiana, Esteban Pérez. Hubo una reclamación, no se hizo caso y se inició un proceso penal. Y en ese proceso penal, que duró años, se llegó a declarar que el pasaporte italiano de Esteban Pérez era falso. Y gracias a que el Obradoiro había mantenido abierta la vía de la reclamación durante muchos años, 12 años después, creo recordar, o más incluso, el Tribunal Supremo le dio la razón y declaró que el Obradoiro era ganador de aquella final por el ascenso por la utilización de un pasaporte comunitario falso. Por lo tanto, se había excedido el número máximo de extranjeros a alinear y a tener en la plantilla, y tenía derecho a ascender a la CB. Lo que pasa es que las condiciones económicas habían variado muchísimo, y en el año 89 ascender a la CB suponía un desembolso mínimo, pero una década más tarde, sí, claro, ascender al CB suponía pagar un canon de entrada abismal, que no disponía el Obradoiro, que en todos esos años había transitado por divisiones menores, no había vuelto a ascender a la CB. Y entonces incluso se llegó a plantear un nuevo pleito para determinar cuál era el canon de entrada que debía abonar el club, si el que estaba vigente en el 89 o el que estaba vigente ahora, que se iba a ejecutar la sentencia. Sí, el tema de las edades, ese pasaporte, pero el tema de las edades, mirando un poco en internet, uno ve, sobre todo los jugadores africanos, jugadores africanos sub-17 con 2 hijos. Es posible, pero y hay unas selecciones, hay unas fotografías de los equipos, no me acuerdo de cuál, que uno dice, no, hay ninguno, es menor de 23 años. FIFA tengo entendido que ha empezado a utilizar el calpograma, que es una radiografía de mano que puede
identificar con alguna precisión la edad de los jugadores, pero en esos temas de registro civil, y ya lo vimos con Byron Castillo, pues es difícil. Pero pasemos ahora a los jugadores extranjeros, que es un tema que me gusta mucho porque yo creo que yo estuve en ese partido, o por lo menos estaba en España. En el 2001, Valencia, un buen Valencia, tenía muchos jugadores en su plantilla y solo podían jugar 3 extracomunitarios. Estaba Ayala, estaba Aimar, estaba Jukic, que debió ser el que votó el penal sí, del Deportivo. El gran Jukic. Cuando no ganó la Liga 93-94 y contra el Valencia lo acabó ganando el Barcelona. Y un penalti de triste recuerdo. En ese sí estaba yo en España, Pero entonces, faltando un minuto para terminar, hubo un cambio y entra un cuarto jugador extranjero. Pero allí había, no me acuerdo el nombre, acá lo estoy buscando, Vicente Rumán, Serván. El problema era el siguiente. Ayala parece que tenía la condición de comunitario, pero al final se descubrió que no le habían entregado toda la documentación a la Liga, o la Liga no se le había entregado al Valencia. Pero la realidad es que Ayala, Aimar, Jukic y Serván, durante un minuto en el minuto 91 del partido, contra un equipo, contra el Novelda en una Copa del Rey. Copa del Rey, claro. Sí. Un minuto, un jugador y el partido se perdió. Ese me gustó mucho porque además, pues, no hay nada que hacer. En Colombia pasó lo mismo. Por allá creo que el 2015, el Junior puso a jugar a 4 jugadores: Barreiro, Ovelar, Mendoza, y un cambio también muy corto, metieron a Luis López. Y en ese momento había 4 extranjeros, obviamente en Sudamérica, por lo menos en Colombia, no hay el tema de comunitarios, es extranjeros o nacionales colombianos. Y en ese momento hubo 4 jugadores en cancha, extranjeros, 2 paraguayos, un argentino y un uruguayo, y obviamente el partido se dio por perdido. Ahí sí. El caso de Ayala o de Jukic, o de Serván, o de Aimar, pues es difícil porque Ayala ya, digamos que ya había cumplido los requisitos legales para ser español, pero faltaba un papeleo. Pero en el caso colombiano, sí fue un despiste de técnico y gerente deportivo, que es buen amigo, en el que se les pasó. Normalmente, bueno, claro, nosotros nos damos cuenta el banquillo, la banca de suplentes donde están todos, se dan cuenta muy rápido. Yo supongo que el de Valencia fue así, y yo sé que el de Junior rápidamente trataron de darle la vuelta al cambio, pero pues ya el error estaba hecho. Esas alineaciones extranjeras son buenas. Y también en ese tipo de alineaciones ha habido pronunciamientos en otro sentido, en el sentido de valorar las circunstancias concurrentes y el poco tiempo, la nula incidencia en el juego y la rápida subsanación por todas estas circunstancias, y porque antes la norma decía serás alineación indebida y ahora dice podrá ser, pues en función de eso se deja sin sanción. Ahora hay otra cuestión. Estas infracciones se cometen con ocasión de las sustituciones. Sí. Pues fíjate, ahora está dando mucho juego otra cuestión. Recordarás que con la pandemia se aumentó el número de sustituciones de 3 a 5, y ahí nos hemos quedado, no se ha vuelto atrás a los 3, pero se estableció un máximo de ventanas para realizar esos cambios, un máximo de 3 interrupciones. ¿Qué ocurre? Que la alineación indebida se comete por incumplir los requisitos para la alineación, y el artículo que habla de requisitos para la alineación dice que podrá ser alineado un jugador que lo sea sin haberse excedido el número máximo de sustituciones permitidas. Y solo habla del número máximo de sustituciones permitidas y no de interrupciones de juego para utilizarlas. Entonces, ese matiz implica que si un equipo hace un 6º cambio, y eso normalmente ni el árbitro ni el cuarto árbitro lo permite, pero estamos hablando de unas infracciones que se cometen a todos los niveles, incluso en las categorías más bajas del fútbol federado. Pues bien, si hubiese una 6ª sustitución, eso sería una alineación indebida clarísima, aunque el árbitro lo hubiese permitido, que también podría tener su sanción por no aplicar correctamente las reglas de juego. Pero en cambio, si se comete una ventana más, una 4ª ventana, y a veces se comete sin agotar los 5 cambios, que pueden ser
4 sustituciones, pero se ha empleado una ventana distinta para cada uno. Claro. Eso se reclama y eso, la práctica a día de hoy, no se está considerando alineación indebida. Se sanciona con una pequeña multa económica por incumplimiento de los reglamentos, pero no como alineación indebida porque no está recogido como un requisito para la alineación el no exceder el máximo de interrupciones. Fíjate qué matiz tan importante. Y en ese caso yo creo que el error es más del cuarto árbitro que autoriza, pues no es muy difícil llevar la cuenta de las ventanas de sustituciones, pero pues ahí están. Pero Andrés, en primer lugar el error es el propio club, del delegado, sí. que no lleva la cuenta. Claro, de pero las interrupciones lo que tú esperas es que pidas el cuarto cambio y el juez te diga, compadre, no puedo levantar la paleta, pero sí. Y hay otro que me gusta mucho porque nosotros acá en esta lejana y periférica Colombia creemos que en España, sobre todo en España, tenemos esa, Inglaterra más, pero eso ya es Guerra de las Galaxias, que en España todo lo hacen muy bien y ya vimos cómo con Rafa Benítez en el banquillo, que es un gran técnico, perdieron un partido por un minuto de mal alineado. Y hay uno que me gusta mucho porque es uno de mis clubes odiados, que es el Real Madrid. Otro de los problemas que hay es que si el jugador está sancionado, no puede jugar el partido siguiente. Pues es decir, si tiene una tarjeta roja, evidentemente por la suspensión automática, pues no puede jugar. Pero hay momentos en los que no hay claridad si el jugador tiene alguna sanción. Yo me acuerdo hace muy poco, me acabo de acordar, no la miré, en Copa Libertadores hubo un jugador, o en Copa Sudamericana, una de esas copas internacionales, que tenía una amarilla hace como 7 u 8 años y volvió a jugarla y no había borrado las amarillas y quedó mal inscrito y creo que perdieron el partido. Pero el problema es el siguiente, los jugadores que vienen de otro club, dice la norma que la nueva asociación que inscribe un jugador es la encargada de ejecutar toda sanción hasta 4 partidos o 3 meses que le fuera impuesta al futbolista por la sanción anterior. Es decir, son jugadores que vienen con una sanción. Puede ser, que es el caso de Cherisev, una tarjeta amarilla. Entonces vienen con una tarjeta amarilla y ya había cumplido 2 más en el torneo local y lo alinean en el partido siguiente con las 3 amarillas que se supone, o las 5, las que sean, se supone implica una sanción de una fecha. El caso se dio, Cherisev en el Ramón de Carranza contra el Real Madrid estaba sancionado porque tenía una tarjeta amarilla que había visto en el último partido de Copa de la temporada anterior cuando militaba en el Villarreal. Esa era la tercera amonestación de Cherisev, lo que conllevaba un partido de sanción. Y el Real Madrid no se dio cuenta. Eso me encanta. Porque acá miramos al Real Madrid como si fuera IBM, pero mejor. Y le pasan esas cosas. El Real Madrid no se dio cuenta, alineó a Cherisev y dieron por perdido el partido también contra el Real Madrid. Hay otro caso ya del Mundial, ese sí es mucho más de Wikipedia, porque el de Cherisev sí lo conocía, que le quitaron a un equipo, a una selección de Etiopía, 3-0 contra Botswana por haber alineado a un jugador sancionado en el partido de la fase de clasificación para el Campeonato del Mundial. Claro, si los jugadores están sancionados, pues no pueden jugar. Lo que pasa es que es difícil, no, hay que tener un poco de cuidado en ese aspecto para no poner a los jugadores, porque son faltas fácilmente solucionables. No pongas a Cherisev, faltaba un minuto, no hagas el cambio en el caso de Valencia, pues quédese quieto, que está lesionado el jugador. Ese cambio yo supongo, no me acuerdo, pero creo que era para quemar tiempo, que es una buena medida, pero pues son... yo creo que esas faltas no son admitibles dentro de un club, porque es que es fácilmente identificable. La del registro civil, la de Byron, que todavía estamos peleando, ya Ecuador empezó estas eliminatorias con 3 puntos menos, esa es mucho más difícil, pero mirar el pasaporte del jugador, hoy en día con internet es prácticamente imposible no darse cuenta, pero pues ahí están. ¿Tú qué tienes, Rafa? Es que ahí, Andrés, yo creo que hay que distinguir dentro de las alineaciones indebidas que se cometen por alinear a un jugador sancionado. Yo creo que hay dos grupos de supuestos. Están aquellos en los que nadie discute que estaba sancionado, pero había un desconocimiento, y ese fue el caso de Cherisev, porque
nunca se discutió que no debiese cumplirse sanción en el primer partido de Copa del Rey. El asunto acabó llegando hasta la jurisdicción contencioso-administrativa y a la Audiencia Nacional, y se sentó jurisprudencia sobre la eficacia de las notificaciones, porque al final el Real Madrid pues acabó invocando defectos de forma en la notificación para decir que no tenía que cumplir porque no le había sido debidamente notificada la sanción al jugador, y eso dio lugar pues a una sentencia que entró a hablar sobre eso. Pero hay otro segundo grupo, que es el de aquellos supuestos en los que el club no es que lo desconozca, es que cree que el jugador no tiene que cumplir la sanción en ese partido. Porque la verdad es que el modo de cumplimiento de las sanciones de suspensiones por partidos, hay casos en los que tiene tela, ¿eh? Sí, claro. Porque podemos hablar de... según el tipo de sanción, hay unas que se cumplen en la misma competición, como el caso de Cherisev, que había acumulado amarillas en Copa del Rey y tenía que cumplir la sanción de un partido en Copa del Rey. Lo que pasó es que en la siguiente edición él ya estaba en un club distinto. Y hay otro tipo de sanciones, las de más gravedad, que se tienen que cumplir en cualquier competición, liga, copa, por el orden que tengan lugar, de competiciones nacionales, no implicaría, por ejemplo, en competiciones continentales, ¿no? Pero fíjate que hay también casos de jugadores jóvenes que tienen licencia en el equipo B y han cometido la sanción en el equipo A. Pero es que resulta que el fin de semana pueden ser alineados en dos partidos distintos. ¿Qué partidos le computan para cumplir y cuáles no? O sea, quiero decir, el tema es muy rico. Y ahí, claro, esos casos tienen mucha más enjundia. Incluso, mira, ha habido casos de partidos en el que un jugador ve la quinta amarilla y eso conlleva sanción y el partido se suspende sin llegar al final. Y después tenemos un partido normal y luego viene el aplazado y toca ese trocito de partido que queda por cumplir. ¿Y eso computa como un partido o no computa? Pues eso es un tema muy peliagudo. Y luego hay también matices, como por ejemplo el caso del Legia Varsovia, que si quieres lo comentamos porque es muy jugoso. No lo tengo. Yo ya terminé los míos, dale. Pues tengo mira, una anécdota que me gusta. Además, para que el partido compute, para el cumplimiento, el jugador tiene que estar en situación de cumplir la sanción. Y cuando un jugador aún no está inscrito esa temporada, no está cumpliendo la sanción. Y eso fue lo que le pasó al Legia Varsovia. El Legia Varsovia ficha a un jugador que tenía que cumplir 2 partidos, pongamos, de suspensión en competiciones europeas. Y sabes que en Europa se juegan unas fases previas antes de las fases de grupos. Pues el Legia Varsovia fue pasando fases y el jugador no fue inscrito siquiera en el equipo. Y el club que creía que esos partidos que iban pasando ya le servían para computar cumplimiento de sanción. De manera que en el momento que lo inscribió, lo puso a jugar. Y ahí fue cuando reclamó el rival, que era el Celtic de Glasgow, diciendo este señor tenía que cumplir 2 y ha sido alineado. Y el Legia Varsovia dijo, no, si ya han pasado 2 partidos de fases anteriores en los que no lo hemos alineado. Y la UEFA le contestó, pero no estaba inscrito. No estaba inscrito. Con lo cual no podía cumplir. No dejó de jugar. No jugó porque no estaba inscrito, porque no podía. A estos efectos es como si el jugador siguiera en paro. Mientras no esté con ficha en un equipo, no puede cumplir sanción. Y fíjate, además, la diferencia, por ejemplo, en España, si se comete una alineación indebida a un partido de liga, implica la pérdida del partido por 3-0. Pero, sin embargo, si se produce en una competición por formato de eliminatorias, aunque se cometa en la ida, no es 3-0, es pérdida de la eliminatoria y ya no se juega el partido de vuelta. Sin embargo, en la UEFA no es así, en la UEFA es 3-0. Pues fíjate, el Legia Varsovia le había ganado el Celtic 4-1 en el partido de ida. Y con tal de no perder por 3, el partido de vuelta le servía. El partido de vuelta, el Legia gana en Glasgow 0-2, pero alinea a este jugador. Y la UEFA le da el partido por perdido, por 3-0. Y acaban en el global de la eliminatoria 4-4.
pero habría sido 4-1 en Varsovia y 3-0 en Glasgow. Como el Celtic habría marcado un gol en campo contrario, ya sabes que hoy en día esa regla ha desaparecido, pero antes no, acaba pasando eliminatoria el Celtic de Glasgow por el doble valor de los goles. Y el Legia Varsovia, fíjate que había ganado el global 6-1 y acaba siendo eliminado por un 4-4 con valor distinto o con doble valor de goles en campo contrario por esa alineación cuando ellos estaban convencidos de que el jugador había cumplido, pero como no lo tenían inscrito no podía cumplir. O sea que el tema de cumplimiento de sanciones es muy, muy rico en casuística. Claro. Yo tengo un caso, no, obviamente es más anecdótico que nada, pero hubo un partido por allá en 1966. Yo no había nacido todavía, ya estaba en la panza de mi mamá, en que Italia pierde en el Mundial de Inglaterra 1-0 contra Corea del Norte. Y hay una leyenda que me gusta muchísimo, es que dice que lo que parece que ocurrió es que cambiaron a la mitad o más de la mitad del equipo en medio tiempo, y para nosotros los occidentales es muy difícil diferenciar los rasgos faciales de los orientales, y lo que dicen, y leí alguna vez hace mucho tiempo una crónica que decía que lo que había hecho Corea era cambiar medio equipo y que jugaron 2 partidos de 45 minutos con 2 equipos distintos. Yo creo que eso ya no ocurre. Lo que tengo entendido también a raíz de ese partido es que ya hay autoridades de la zona que pueden decir si este era el mismo de los primeros 45 minutos. Pero ese es un tema que me pareció muy divertido y que pues hoy en día es imposible pensarlo. Y yo no sé si me estoy equivocando, pero si no fue en ese mundial, debió ser poco antes, que algo que tenemos interiorizado, que ha sido de toda la vida, se creó a raíz de la excesiva violencia de partidos de ese mundial, que fue las tarjetas amarillas, que hasta ese momento no existían, y es un invento relativamente reciente. Yo creo que fue a raíz de la excesiva violencia, un partido del Mundial 66. Yo sé cuál es. Fue un Inglaterra-Portugal que destrozaron a Eusebio, pero yo nunca... Ese es un partido que uno puede estar interesado. Eso es Mundial 66, seguro. Sí, es el Mundial de Eusebio. Lo destrozaron, pero yo nunca había visto una carnicería igual y no pasaba nada. Pero fíjate que esa tarjeta, la primera tarjeta roja... También de un Chile-Italia, puede ser. Chile estaba involucrado seguro. Pero no sé si el rival era Italia. Pero ese no fue la batalla de Santiago en el Mundial. Sí, ya estamos hablando en borrador, pero creo que fue en el Mundial del 62. Sí, porque Chile no jugó en el 66, fue en el 62 en Chile. Fue un partido también sangriento. Pero a mí lo que más me llama la atención, y volviendo a Chile y volviendo a las tarjetas, es que en el Mundial del 70 no hubo tarjetas rojas. La primera tarjeta roja se la gana Carlos Caselli, chileno, en el Mundial de Alemania. 74. Sí, señor. Ahora hemos cambiado de deporte al derecho a historia del deporte, historia del fútbol, más bien. Es que si uno no habla de demostrando nuestra edad, Andrés. Nuestra edad y nuestros intereses. Si uno no habla de fútbol, de las historias del fútbol, el fútbol, para decir que son 4-4-2, a mí me parece muy aburrido. En cambio, estas cosas me gustan mucho. Rafa, no tengo más. ¿Tienes algo? No, nada más. Si quieres, si vemos que en los comentarios, redes sociales, la audiencia se queda con ganas de comentar más casos de alineaciones indebidas, pues seguro que nos da para un segundo programa. Y si no, pues ya podremos pasar a otro tipo de casos de interés. Porque un caso muy interesante. Te lo pasaré por casos de alineación indebida, como decíamos al principio, el de Byron Castillo fue de los que más interés suscitó en la pasada temporada de Deporte al Derecho. Así que seguro que encontraremos más casos interesantes. Seguro. A ver qué nos dice la audiencia, a ver el feedback. Vale, Rafa. Un abrazo, muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Nos vemos de hoy en 8.